Hola, Ya. hola. Hola, ¿qué tal? Ya se puede, ¿Todo ¿no? bien? Todo bien, Ah, todo bien. ¿Cómo estás? yo muy bien. ¿Vos cómo estás? Pues bien, también un poco cansado, pero cosas del oficio. Bueno, ya se está uniendo gente y pues en lo que va entrando un poquito más de personas, platícame. Primeramente, ¿quién eres tú? Así por encimita, no, todavía Claro. no entres tan a fondo porque eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por la oportunidad bueno, de entrevistarme, de que tengamos una charla para, bueno, contarle a la gente un poco también de qué hablo yo. Y bueno, yo soy Jano Quantum y me considero un divulgador de ciencia. Y bueno, a mí me interesa sobre todo los temas de la física cuántica y esa rama de la ciencia. Ok, muy bien. Entonces, bueno, mira, este tema de la divulgación es algo que a mí desde muy pequeño me llamó mucho la atención. Y obviamente, pues cuando yo era joven, más o menos de tu edad o un poco antes, pues no había tanto acceso, tanta facilidad a tener pues dispositivos, inclusive redes sociales. Instagram pues no existía. Entonces, yo te pregunto ahora, ¿cómo surge primeramente tu gusto por la ciencia? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Esto me gusta. Bueno, yo desde que soy muy pequeño soy una persona muy curiosa, ¿no es cierto? Y bueno, fui investigando de muchas cosas porque las fui descubriendo a través del río de la curiosidad. Y bueno, primero me interesó todo el tema del espacio y la astronomía cuando era más pequeño. Luego me interesó mucho el tema de la música, que me sigue gustando hasta el día de hoy. Un ejemplo es que yo practico clarinete, que es un instrumento. Bueno, después me fui interesando por los dioses griegos, después pasé a la física cuántica y bueno, mi interés en la ciencia justamente viene de la curiosidad. Pero ¿cómo llegué justo a la física cuántica? Fue porque vi un video en internet que supuestamente hablaba de astronomía, pero cuando lo vi era medio engañoso, porque en realidad hablaba de física cuántica. Y así fue como, bueno, después de ver ese video me quedé fascinado y empecé a investigar un montón y bueno, empecé a descubrir todo lo de este mundo de la física cuántica. Y bueno, mis papás me consiguieron un profesor de física, mi profe Fede, que bueno, con él aprendí muchas de las cosas que sé hoy porque puedo avanzar solo, pero hasta un punto, ya cuando tengo que analizar cosas así más complejas ya me ayudaba él. Así que bueno, él me dio clases durante mucho tiempo, después se fue a trabajar con computadoras cuánticas Ujú. en Alemania y bueno, todavía seguimos en contacto, pero bueno, gracias a él aprendí muchísimas cosas sobre la mecánica cuántica. Así que bueno, eso es un poco como empecé. Claro, claro. Y, por ejemplo, ¿recuerdas el video que viste o de qué trataba o el autor? No sé si era, porque yo cuando estaba chiquito, yo recordaba que veía documentales tipo Discovery Channel, History, todo eso, y en particular eran programas que se llamaba El Universo. Y yo me acuerdo mucho del físico que, bueno, nunca he tenido el placer de conocerlo, pero siempre le voy a estar agradecido porque gracias a él, pues ahora prácticamente soy físico. Se llamaba Alex Filipenko. Entonces a mí me gustaba mucho la forma en la que él transmitía su conocimiento, se veía alguien emocionado a la hora de compartir y yo decía, yo quiero ser como estas personas. Entonces yo te pregunto si recuerdas a lo mejor el científico, el divulgador o el video como tal que fue el que te hizo enamorarte de esto de la ciencia. Claro. Bueno, justo la mala suerte es que el video exacto, quién lo hizo y todo eso, no me acuerdo bien porque fue hace mucho. Yo tenía aproximadamente 7 años y bueno, ahora tengo 13 y como que fue pasando el tiempo. Pero sí me acuerdo que trataba, así de manera muy sencilla, 5 temas básicos de física cuántica y hablaba un poco de la superposición cuántica, que bueno, ya los vamos a explicar, el entrelazamiento, el efecto túnel y un poco de cómo funcionaban las partículas. Y bueno, eso me voló la cabeza a mí, porque saber que había todo otro universo ahí adentro de las cosas más pequeñas es increíble. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, mira, ahorita lo mencionaste y creo que es algo muy importante en la vida de muchas personas, los maestros, ¿no? Qué bueno que tuviste pues alguien que te guió porque no es una materia que se vea y menos a la edad en la que tú empezaste, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo
al menos aquí en México, es estudiamos la primaria y después viene secundaria, que son 3 años. Acabando la secundaria son preparatoria, que son 2 años, y ya después de la preparatoria entramos a la universidad. Entonces, estos temas de física cuántica, al menos a nivel básico, que es en secundaria, preparatoria, se ve solamente la teoría, ¿no? Pues esto pasa así, así, y alguna que otra frasecita famosa, ¿no? Que pueda salir, Dios no juega los dados, pero no pasa de cosas históricas o de simple teoría superficial. Ya cuando entras a una carrera especializada en alguna ingeniería, o por ejemplo la mía que fue física, eso se ve hasta sexto semestre más o menos de la carrera. Entonces ya tienes que tener una base muy fuerte matemática para lograr entender esto. Y ya Claro. con los maestros que uno va teniendo a lo largo del camino, pues puedes, a lo mejor, yo siempre los veo como escaloncitos, ¿no? Escalones de una escalera y cada quien va poniendo su brazo y tú como estudiante tienes que ir pues apoyándote en los maestros, pero lamentablemente también hay maestros que no dejan mucho o no saben enseñar o te pueden hacer el estudio algo muy, muy tedioso y que se vuelva algo feo. Entonces, no sé si, por ejemplo, tú nos quieras compartir alguna experiencia, sin decir nombres, tampoco te estoy pidiendo quemar, maestros buenos y malos que hayas tenido o experiencias así, no tal vez en física, a lo mejor en general. Claro. Bueno, la verdad que yo tengo suerte de tener muy buenos profes, muy buenos maestros. Si acá en Argentina son 6 años de primaria y 6 años de secundaria y ya directamente entras a la facultad, ¿no es cierto? Bueno, mi profe fue un súper profe, es un profe particular. Yo también tengo profe particular de clarinete, por ejemplo, que bueno, me encanta. Y bueno, en el cole también tengo la suerte de tener muy buenos profes que me tratan bien. Ahora estoy, por ejemplo, con una profe que me está explicando cosas sobre matemática y sobre física que se llama Carol, que me da clases en videollamada así y me va enseñando así, tengo más bases sobre matemática. Pero bueno, en el colegio tengo suerte de tener muy buenos profes que me apoyan, me dan actividades para que pueda seguir avanzando. Pero bueno, creo que sí, esto de los maestros contribuyendo con su granito de arena es algo esencial. Y bueno, o sea, por ejemplo, tú lo has dicho, tanto en la música como en la matemática, como en la física. eh, no sé si es algo que nos categorice a nosotros o que sea una cualidad de nosotros, la gente que le gusta la ciencia, divulgar y esto. A mí me gusta mucho también la música. De hecho, yo estudié unos 2 años ópera. Me gusta Ya. mucho la música clásica. Me gusta el piano. De hecho, aquí tengo uno. No sé tocar tanto, ¿verdad? Pero pues alguna cosa y otra sí puedo tocar. Y va muy relacionado también todo este apartado de lo que son las inteligencias, la inteligencia musical con la matemática y todo esto. ¿Qué fue lo que hizo que te gustara la música? Ahora que ya estamos entrando en esos áreas. Bueno, yo creo que una gran parte de por qué me gusta la música es por mi familia, sobre todo de la parte materna. Mi mamá siempre me ha estimulado un montón con temas de música, siempre me hacía escuchar diferentes bandas y cosas. Y bueno, la verdad que es algo que siempre a mí me apasionó un montón. Mi cole está orientado a la música. Bueno, yo ahí aprendí las bases para aprender a tocar el clarinete, que para el que no sepa, es un instrumento de viento madera, es decir, que está hecho de madera, que tiene un sonido muy lindo, muy dulce, muy cálido. Bueno, hace aproximadamente 4 o 5 años que lo toco, así que estoy súper feliz. La verdad que la música me encanta. Tiene, es que cuando uno aprende música se da cuenta de que la correlación entre la física y la ciencia en general y la música es muy fuerte. Desde ya de por sí, porque escuchamos las notas que suenan lindas y afinadas, es una explicación puramente científica y eso es muy loco porque cosas que la gente considera que están tan separadas en realidad están súper unidas. Mucho. Fíjate, yo cuando llego a mis clases de física en el tema este de las ondas en particular, siempre llego con el teclado, pues es un teclado, ¿verdad? No es un piano, pero llego con él así como casi, casi con los lentes de sol y esto, y empezamos tocando tantito el piano y luego ya entramos a detalle qué es una onda, cómo se propagan las ondas, que necesitan un medio para disiparse. Y bueno, muchísima gente de los que están ahí que les gusta la música, porque mira, uno como profe y como intento divulgador, ¿verdad? Porque
Yo trato de divulgar, pero pues no siempre me da el tiempo. Pero bueno, como maestro de secundaria, siempre trato de buscar que ellos tengan un gusto para el aprendizaje. Yo sé que hay gente que de plano no le va a entrar la matemática, que de plano no le va a entrar la física, y no por eso hay que sentirse mal con uno, ni tampoco exigirles de más a ellos, porque pues por lo mismo que hay gente que tiene distintos tipos de aprendizaje, de inteligencia, a lo mejor hay alguien que te puede decir toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, que te puede decir cuáles son los autores de tal obra literaria, o la música. Entonces, yo como maestro de física, claro que me gustaría que todos supieran la matemática, despejar fórmulas y todo esto, pero pues yo sé que no va a pasar siempre. Y como alternativa a eso, trato de que ellos tengan al menos un gusto para aprender de dónde vienen las cosas. Tal vez no te lo estoy despertando en matemáticas, tal vez no te lo estoy despertando en física, pero a lo mejor en la música. Y hace rato mencionabas tú que también te gustaban las cosas griegas, la mitología griega. Es otra cosa que compartimos. A ver, cuéntame, ¿cómo nace tu gusto de la mitología griega? Bueno, en realidad esa fue una etapa más cuando era más chiquito, o sea, fue antes de la física cuántica, habrá sido los 6 años más o menos. Y nada, todo surgió porque me habían regalado unas cartas que tenían los planetas del sistema solar y los datos como la masa, el tamaño, qué sé yo. Y entonces había una parte que te explicaba de algunos cuerpos, por supuesto, la etimología del nombre y casi todos son dioses romanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Neptuno, bueno, todos. Entonces, nada, a partir de eso empecé a investigar sobre diferentes mitologías, qué sé yo, y llegué a la mitología griega y bueno, me quedé fascinado por todo el mundo, digamos, que inventaron los griegos y cómo empezaron a ver correlaciones con cosas del mundo real. Y bueno, la verdad que fue una cosa que me gustó mucho, ¿no es cierto? Y después de eso ya me empecé a interesar por la física cuántica y todo eso. Y bueno, sobre esto de el teclado en la clase de física es genial porque experimentar esas cosas que uno ve tan teóricas y aburridas como la onda, que si tiene esta parte, la otra, ver realmente poder experimentarlo, escucharlo, crear tus propias ondas es como la parte para mí en la que más impregnada se te queda todo el tema de la ciencia. Exacto, no. Y más que nada porque cuando te vas adentrando más en la teoría, porque es teoría fuerte y yo siempre les he dicho a mis alumnos, yo siempre he sido como que un profe muy... A mí me gustaría pensar que soy el profe loco, pero buena onda. Yo tengo algunos amigos de Argentina, ahorita abriendo un pequeño paréntesis, desde hace muchísimos años, desde que yo tenía más o menos unos 14, 12 años. En ese tiempo pues usábamos el Facebook, ahorita ya casi no se usa Facebook. Y pues también hablamos de algunas cosas, no siempre de ciencia, hablamos de series que nos gustaban y esto. Entonces, al principio me costaba comunicarme con ellos, porque no decimos buena onda aquí en México, decimos eso está chido. Y yo le decía a mis amigos, eso está chido, de Argentina. Me decían, no, es que no entiendo. Y empezamos a encontrar las palabras que empataban. Y me decían, no, es que acá le decimos que está copado o está recopado. Entonces, te digo, o sea, haciendo un pequeño paréntesis de nuestra charla ahorita, eh, es muy divertido cuando empiezas a hablar con gente de otros países y empiezan a tener como que cierta barrera en los modismos, ¿verdad? Porque pues al fin y al cabo son modismos y luego ya vas entendiéndote las cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí teníamos, ¿cómo se decía? Cuando una persona era muy fresa es así como que, imagínate a una niña de esas que tiene mucho dinero con su, y que hablan así, ¿no? ¿Cómo le dicen allá? Y podemos decir, dependiendo el cómo sea, si es una persona que es, por ejemplo, que no sabe mucho, que se está todo el día con las redes así, podemos decir que es una persona milipili, pero es lo Pili único Pili, que... sí, ese lo he escuchado, sí. Ese, Ajá. y también, por ejemplo, acá en México, cuando te dicen algo que no te lo crees, tú le dices, neta, pasó eso. Y yo me acuerdo que allá decían, posta, sí, ¿no? Es posta. Sí, sí. Ok, ok. Bueno, nada más para que quede claro, porque casi todos, o bueno, las poquitas personas que andan acá, pues no creo que entiendan algunos que otras palabras. Pero bueno, para que vayan entendiendo. Entonces, volviendo al tema. Yo siempre bueno,
yo he tratado de pensar que soy el profe buena onda, copado, ¿no? Medio loco. Y trato de que esa energía transmitírselas. Y más que nada con esto de la música, te digo, no soy un... Es que la música que escuchan ahorita no es como que de mi gusto, pero bueno, trato de por ahí acomodarme a las cosas. Eh, y por ejemplo, no sé si tú tengas alguna pieza que tú digas, esta es la top, la que más me gusta a mí. Y bueno, yo voy variando. Ahora, por ejemplo, algo que me gusta así un montón es una pieza que se llama Las Cinco Bagatelas de Finzi, que es un concierto para clarinete y piano que fue escrito por un compositor medio contemporáneo, creo que se murió en 1948 por ahí, que es muy lindo porque él vivía en el campo y refleja en estas cinco bagatelas, que una bagatela es básicamente una baratija, algo más descartable, refleja toda la paz del campo, pero al mismo tiempo también lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial, porque lo escribió en 1943. Y es re lindo porque son cinco movimientos y cada uno te refleja algo diferente. El preludio me gusta porque usa la escala de do mayor y como que la va moldeando y queda una cosa muy linda. Después el segundo movimiento es el romance, que es muy bonito, es difícil de leer. El tercero es como un villancico así más tranquilo. El cuarto es como un baile así, está escrito en 6 octavos, creo. Y el último es una fugueta, una fuga, que uno eso ya es más difícil de leer, pero que es súper, súper precioso, súper precioso. Ok. Mira, yo, por ejemplo, cuando hablamos de ópera, me enamoré de las voces de los tenores y de las sopranos. Eh, y nace de una forma muy curiosa porque, bueno, al menos aquí, la casa donde vivo yo actualmente era casa de mis abuelos. Nos la heredaron cuando ellos pues murieron. Y siempre yo recuerdo cuando venía a visitarlos, tenían el tocadiscos este de casa pues de abuelitos, ¿no? Y tenían pura música clásica. Y en una de esas yo escuché una canción que se llama Granada. Granada, pues es una ciudad de España. La canción es muy famosa, la compuso un mexicano llamado Agustín Lara, pero la estaba cantando un tenor gringo muy famoso que se llamaba Mario Lanza. Entonces yo cuando escuché su voz dije, wow. Y, y yo recuerdo que ese día llegué a mi casa, ya tenía YouTube en ese entonces, y busqué Mario Lanza Granada. Y primero me salieron como que videos de personas lanzando granadas y yo no, esto no es lo que estoy buscando. Y ya me sale, ¿verdad? Y empiezo a buscar que era un tenor, que cantaba ciertas áreas, y luego llegué con Pavarotti, con Plácido Domingo, con todos estos, y pues me enamoré mucho de esa parte de la música, música que Ay, se viendo el cortó. tema de pues, locos. ¿Se cortó? ¿Está? ¿Lo escucha? Sí, Ok. estaba pixelado. A ver, creo que ahí está, creo. Vale. Bueno, volviendo al tema este de los profes, tanto en la preparatoria, facultad, yo tuve algunos de esos, tuve algunos que de plano no lograban sacarle provecho. De hecho, hasta se jactaban de que en su materia nadie pasaba. Y pues eso como que desmotiva, ¿no? Desmotiva al estudiante. Y yo siempre les he dicho, porque no nada más me quedo en secundaria, también he dado asesorías a gente de universidad. Y yo siempre les he dicho, la matemática no es fácil. O sea, si alguien te lo quiere vender que es fácil, te está mintiendo. Fácil será superficialmente si hablas de cosas de secundaria, prepa, pero ya cuando entras a la matemática cruda como tal, Sí, es. la matemática pura es un dolor de cabeza, o sea, pero cuando lo vas entendiendo se hace bonito, o sea, yo me acuerdo la primera vez que vi, no sé si tú estás familiarizado con el concepto de demostración en matemáticas. Bueno, la primera vez que yo vi una, sentí Sí, miedo, pero a la vez me enamoré de eso, dije, wow, ya sé de dónde viene esto. Entonces yo claro. siempre trato cuando utilizamos una fórmula y eso, primero trato de deducirla, que ellos la entiendan y luego ya les digo, ahora sí pueden usarla sin remordimiento, ya saben de dónde viene. ¿Tú cuándo fue que tuviste así como que viste un resultado que dijiste, wow, no me lo creo? Buena pregunta. Pero bueno, por ejemplo, cuando yo creo que, bueno, hay muchas cosas de física cuántica que cuando uno empieza a ver cómo diferentes cosas dan diferentes resultados y cuando uno los resta y los suma, te dan otro resultado y justo da lo mismo, entonces es como
es algo muy, muy bonito. No sé, pero es muy loco como cuando uno se va adentrando en este mundo, tampoco es que me haya adentrado mucho en el tema de la matemática, ¿no? Pero cuando uno se adentra en el mundo, cada vez como que las cosas van cerrando más, digamos, y eso como que lo hace muy bonito. En diferentes áreas de la ciencia pasa lo mismo. Bueno, en la música también, Ujú. como el dejar abierto algo, el cerrarlo, es muy poderoso. Pues sí. Oye, ahora vamos a entrar un poquito ya a la física, pero a la física loca. Tú Ah, dijiste que te enamoraste de la física cuántica. Cuando te contratan un maestro para que te empiece a enseñar cosas de física, ¿entraron de lleno en la cuántica o tuvieron un preludio para abordar la temática? ¿Cómo fue? bueno, sí, sí. Antes de todo, para los que no sepan, la física cuántica o la mecánica cuántica es la ciencia que estudia las cosas más pequeñas del cosmos. Como seguramente sabrán, las cosas que tenemos están hechas de protones, neutrones y electrones, que están en átomos. Entonces, todo está hecho de átomos y esos átomos de protones, neutrones y electrones. Lo que no mucha gente sabe es que esos protones y neutrones están formados a su vez por otras partículas llamadas quarks. Y bueno, estas son las partículas elementales, es decir, que no tienen como nada adentro. Y hay toda una tabla periódica de la mecánica cuántica, que es el modelo estándar, que tiene un montón de partículas, no sé si un montón, pero tiene muchas partículas que están presentes día a día, o que a veces casi nunca se ven, pero que forman parte de nuestro universo, ¿no es cierto? Eh, Esto es básicamente la física cuántica. Y bueno, cuando estuve con mi profe de física, yo era chiquito, por supuesto, pero como que a mí me había interesado muchísimo los temas de física cuántica, así que los vimos, pero más desde la parte, no tanto de la fórmula, sino más de la parte de cómo es el concepto, cómo funciona, qué es lo que pasa. Si no recuerdo mal, una de las primeras cosas que vimos así, bueno, que recuerda así como muy, muy apenas empezamos, fue el tema de la incertidumbre de Heisenberg, el principio de incertidumbre. Y pues vimos un montón de cosas, casi todo, pero eso fue como lo primero. Pero vimos hasta partículas hipotéticas, vimos, bueno, diferentes, bueno, las partículas hipotéticas es un tema larguísimo. Vimos diferentes estados de la materia que cómo se van formando, también porque hay cosas cuánticas ahí. Vimos de todo, hasta los problemas que hubo con los neutrinos en Ah, un error. los neutrinos perdidos. ¿O cuáles? Los No, del Sol. ese problema que creo que fue en 2000, bueno, 2000 y pico, que se pensaba que los neutrinos viajaban más rápido que la luz porque se hizo un Ah, ya. experimento de medir, pero en realidad era un error de los relojes que estaban desincronizados. Sí, 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 sí. No, había otro. Es que los neutrinos te dan para muchas cosas. Hoy sí. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la maestría en astrofísica, nuestra maestra es doctora Sandra Ayala. Es una maestra muy, muy activa, muy, pues también de esas profes que tú dices, ay, es un amor porque te habla muy bonito, pero cuando se enoja dices, ay, te da miedo. Entonces ella nos platicó una historia muy, muy divertida, divertida para científicos, ¿no? Que a lo mejor otra persona que no esté en el área de la ciencia se va a quedar así como que, ¿y lo divertido dónde está? Pero nos decía que, lo voy a resumir así, habían unos cálculos para determinar el número de neutrinos que llegaban del Sol. Entonces te daba cierto número, ¿no? Después, este, se hacen unos sensores para ver los que están llegando y resulta que llegaban una tercera parte de lo que se había calculado. Entonces todos Uy, están, no, pues tenemos todo mal, nuestra teoría está errónea, toda la matemática, los cálculos que hicimos no sirvieron para nada. Entonces ya después de un tiempo descubrieron que solamente estaban detectando una tercera parte porque hay tres formas de los neutrinos que el Sol emite. Entonces no estaban mal los cálculos, sino que no tenían la forma de detectar los otros dos tipos. Y claro. bueno, pues si nos empezamos a reír porque tú dices, oye, como gente de ciencia, sí pasa, porque inclusive en experimentos así chiquitos, a lo mejor en una feria de ciencias, hace poquito estábamos armando un cañón de plasma, un experimento sencillo, sencillo dentro de lo que cabe, donde con un encendedor estos para cigarros, eh, con la chispa, inyectas tantito gas en un tubo y ese tubo a unas botellas de plástico. Cuando Ah, insertas la chispa, se ioniza el gas, se hace un plasma y sale así como que pues un cañón de gas, ¿no? Pero se ve muy bonito por el plasma. Entonces lo estábamos armando y a la hora de que ya tenía que funcionar todo,
y no pasaba nada, no pasaba nada. Y yo, pues es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si se supone que seguimos el tutorial, vimos todo y estábamos así armándolo, a lo mejor aquí tiene una fuga, le pasabas la cinta, le ponías silicona. No fue hasta que reduje la longitud de la manguera, ni siquiera me lo esperaba. Pongo la chispa, ¡ah! Truena. Y todos se asustaron y yo me quedé, vamos, porque desde el punto de vista de alguien que le gusta la ciencia, ya fue un éxito. Tuviste bastantes fracasos y luego ya Pero viste en un clavo. Entonces parte de tener los éxitos es tropezarte bastantes veces. eso es muy cierto. En la ciencia hay miles de errores. Bueno, para detectar estas partículas así tan inestables, porque en el modelo estándar de la ciencia tenemos diferentes partículas y hay algunas que son muy masivas y muy radioactivas. Por ejemplo, los bosones WZ, el bosón de Higgs, los quarks bottom y top sobre todo. Bueno, el tau. Lo importante es que para generar estas partículas necesitamos mucha energía, no son partículas que vemos día a día diciendo, este vaso tiene bosones de Higgs, no. Entonces, cuando tenemos que, por ejemplo, hacer el bosón de Higgs, tenemos que hacer una colisión en un acelerador de partículas, que básicamente ahí es donde se aceleran partículas, y cuando lo hacemos, hay que hacer bastantes colisiones para que justo dé el resultado, porque eso ocurre con cierta probabilidad, no es que el 100% de las veces que choque dos protones se va a formar el bosón de Higgs. Ahora, digo un par de pruebas, pero en realidad, para conseguir un bosón de Higgs, se necesitan, detectar un bosón de Higgs, se necesitan aproximadamente más de 2 millones de colisiones, y ahí cuando lo termines esa seguramente te queda un resultado de bosón de Higgs. Si tenés suerte, si no, tenés que seguir. Es una locura, porque tenés que tener mucho tiempo. Y qué bueno que mencionas el tema este de las colisiones, porque yo recuerdo hace varios años, de hecho el libro ya se lo regalé a un alumno precisamente. El libro se llamaba Astrofísica para gente con prisa. No sé si lo has leído, de este Neil deGrasse Tyson. Y él decía que él cuando era niño, pues todo lo de los científicos, ¿no? Muy curioso de niño. Él le habían regalado un reloj de bolsillo muy caro. Y él estaba como que curioso de ver cómo funcionaba este reloj de bolsillo. Y dijo, pues lo voy a abrir. ¿Cómo lo abrió? Lo azotó al piso y ya vio lo que estaba dentro. Creo que hasta menciona que lo regañaron, que lo castigaron por haber hecho eso. Pero pues bueno, pudo ver los engranajes que lo construían, cómo funcionaban algunos mecanismos. Entonces, parte de lo del modelo estándar es precisamente, si ya tengo partículas que ya no puedo ver qué hay dentro, oye, pues vamos a hacer que se topen, si se pueden romper y ver qué hay dentro. Entonces, es muy importante desde el punto de vista de la ciencia las colisiones para detectar partículas nuevas, porque la teoría te dice que ahí van a estar. De hecho, hace unas semanas se detectó una que no emocionó a nadie porque todos decían, pues es que ahí tiene que estar. Sale y tú dices, bueno, o sea, es un gran hallazgo, pero pues ya nos esperábamos que ahí estuviera. Sí. Claro. Bueno, sí, yo también, cuando era chiquito desarmaba un montón de cosas. Me acuerdo que una vez me regalaron una cajita musical re linda, que fue lo primero que hice, bueno, la abrí y todo, no la pude volver a armar, pero bueno, me saqué las ganas. Sí, claro. Para mí, bueno, esa fue una forma en la que yo también alimentaba mi curiosidad. Y bueno, esta nueva partícula no emocionó a nadie, pero bueno, es como una de las partículas que descubrieron y que yo estoy más consciente de haber visto que la descubrieron. Me parece un buen logro. Para los que no sepan, entonces básicamente de estas partículas de la tabla periódica de la física cuántica, podemos formar diferentes otras partículas, conjuntos de partículas. Por ejemplo, tenemos el protón, que está formado por 2 quarks up y un quark down. Básicamente, la partícula que se descubrió, que se suponía que debía estar ahí por la teoría, pero igual está bueno, porque corroboró una teoría, está formada por 2 quarks up, pero en vez de un quark down, un quark charm. ¿Qué es un quark? Bastante pesado, de gama media, podemos decir, que es básicamente después de unos milésimas de segundo, después de una mil millonésima de segundo, se divide en otras partículas y se pierde ese nuevo hadrón, esa nueva partícula que vimos, pero es loco como todas esas diferentes partículas se pueden ir uniendo y forman otras partículas nuevas. Es como unir diferentes protones y neutrones para formar nuevos elementos. Es
es súper increíble, la verdad, ver cómo cuando se juntan estas partículas conseguimos algo nuevo que tiene nuevas propiedades y de hecho se especula, según escuché, que tal vez puede servir para algunas mediciones en cromodinámica cuántica, que es básicamente el lado de la ciencia que estudia cómo es que esos quarks, esas partículas del modelo estándar, se mantienen unidos, que es básicamente por otras partículas que se llaman gluones y tienen una carga, y bueno, la cromodinámica cuántica les estudia a fondo. Pero tal vez esta partícula de dos quarks y un quark charm puede servir para estudiar cosas de cromodinámica cuántica. Hace poco se descubrieron los tetraquarks también, que son 4 quarks unidos. Casi siempre son o 3 quarks o 2 quarks, que se llaman mesones, los de 2 quarks, pero bueno, se descubrió un pentaquark de 4 quarks unidos, que la verdad está muy bueno. Y mira, cuando yo por primera vez encontré el concepto este de quarks, también estaba muy jovencito, fue precisamente en uno de estos programas del universo. Y esta persona que te mencioné, Alex Filipenko, lo describía de una manera que yo me quedé como que, vaya, se la compro, le creo. Que obviamente pues no le tengo que creer, ¿verdad? Pues es ciencia. Pero me convenció bastante a una edad muy pequeña la forma en la que decía, pues mira, hay un tema en la secundaria, en la primaria, no sé, donde te empiezan a decir de qué está formado todo, ¿no? Pues a lo mejor tú tienes un grupo de personas que te forman una civilización y te vas viendo. Luego tienes un individuo. Este individuo pues está formado por varios sistemas, ¿no? El sistema nervioso, el sistema digestivo, respiratorio, claro, todo esto, ¿no? Y luego cada sistema está formado por órganos. Entonces, cada órgano va a estar formado por tejidos. Estos tejidos van a estar formados por pues células. Las células están formadas también por sus propios organelos. Y luego estos están formados por biomoléculas. Las biomoléculas vienen siendo moléculas y se va yendo cada vez más y más a lo chiquito, más a lo chiquito. Y luego llegas a los átomos. Y dice, ahorita estamos en el nivel atómico. Y luego, ¿los átomos de qué están hechos? Y pues uno dice, pues protones, neutrones, y luego electrones. Y dice, bueno, ese es el nivel subatómico. Y luego dice, ya se escuchó el nivel subatómico. Y yo me quedé como que... Y luego ya te introduce lo que son los quarks. Entonces, yo siempre que estoy viendo esa parte de la física, obviamente no... Pues como no es algo que venga en el temario, porque pues es al fin y al cabo física básica lo que se ve ahí, sí, pero siempre les trato de decir que sepan que todavía hay un nivel más abajo y quién sabe si haya algunos otros más después. Tal vez. A mí me impresionó mucho eso, ¿sí? Sí, es muy interesante todo el tema de los quarks y todas esas cosas, de cómo las partículas están formadas por partículas, que están formadas por partículas. Es muy loco y hay mucho para jugar porque si la carga de un protón, por ejemplo, es 1, ¿cuál tiene que ser la carga de los quarks del interior? Bueno, hay mucho territorio para uno poder jugar en todo el tema de la física de partículas. Es muy interesante todas las ramas, porque uno dice, bueno, es muy simple, tener estas partículas, las podés mezclar, pero no es solamente eso, porque en realidad podés ver desde cómo se unen esas partículas hasta cómo es que interactúan, hasta cosas como cómo se crearon esas partículas, bueno, todo el tema de la materia, la antimateria, es una locura. Y bueno, todo se pone más loco todavía cuando uno se da cuenta de que esas partículas no siguen las reglas convencionales de la ciencia, sino que tienen comportamientos cuánticos. Por ejemplo, la superposición. ¿Qué es la superposición? Es un fenómeno el cual permite que las partículas estén en varios estados al mismo tiempo. Por ejemplo, imaginemos que tenemos a un gato y que ese gato lo ponemos en una caja que está expuesto a un veneno. El veneno tiene un 50% de probabilidades de liberarse y un 50% de probabilidades de que no. La pregunta es, si yo cierro la caja, ¿el gato cuando la vuelva a abrir va a estar vivo o muerto? A primera vista parece un problema muy simple. Le cierro la caja y con un 50% de probabilidad se libera el veneno y muere y la abro y está muerto. O con otro 50% de probabilidad la abro y no se libera el veneno y está vivo. Bueno, ¿qué pasa si te digo que cuando la caja está cerrada, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo? Bueno, eso es lo que explica la física cuántica, justamente. Que las partículas, en este caso, son las cosas más pequeñas del cosmos, como a nivel microscópico, las cosas pueden estar
en varios lugares al mismo tiempo. Y es una locura. Y gracias a ese fenómeno después se dan otros, como el efecto túnel, el entrelazamiento cuántico, el principio de incertidumbre. Es muy loco. No, y te digo, cuando estás hablando de cosas cuánticas, ahorita en un rato más, te voy a hacer una pregunta sobre el objeto más interesante que para mí lo tengo claro. Pero bueno, continuando con esto de la cuántica, yo también cuando empecé a verla, no que me molestara, pero sí como que decía, wow, o sea, qué tantas cosas pueden haber aquí. Y lo que tú estás comentando ahorita, pues el famoso experimento este del gato de Schrödinger, como cuando, es que mira, yo sé que tú ya conoces estos temas, pero para la gente que no tal vez, tú puedes tener un sistema pues puede tener varios desenlaces, puede tener varios estados ese sistema. La cantidad de estados que puede tener ese sistema se calcula con algo que se llama entropía. Entonces, bueno, Claro. tú tienes bastantes posibilidades en la cual tu sistema puede decidirse a estar. Entonces, hay una función de onda asociada a ese sistema y esa función de onda, al momento de que alguien realiza una observación, el sistema se va a decantar por alguno de todos esos estados posibles. Entonces, precisamente el experimento del gato lo que hace es decir, bueno, yo tengo mi sistema, que es la caja con el gato, y hasta que no observe, el sistema no va a colapsar en alguno de esos dos. Entonces, Claro. esto es lo que vuelve a la cuántica tan loca, tan increíble. Y luego, mira, yo te pregunto, ¿cuál crees que es el objeto más interesante en todo el universo para poder estudiar tal vez la cuántica? Bueno, hay muchas cosas interesantes para estudiar la cuántica. Tal vez un sistema de dos, tres partículas o cosas que vayan muy rápido, pero una cosa fundamental y que tiene mucho para estudiar son los agujeros negros, porque allí sucede de todo, desde por qué los agujeros negros no son infinitos, hasta cómo es que se formaron en un inicio y todo eso. Para la gente que no sepa tanto sobre agujeros negros. Los agujeros negros son básicamente lugares en donde hay tanta masa que nada puede escapar de su atracción y todo va hacia él. Es como si se tragara cosas. Lo importante es que uno pensaría que un agujero negro cada vez se va haciendo más y más grande hasta que no haya nada más que agujeros negros en el universo y vivan hasta el fin de los tiempos. Pero en realidad Hawking demostró que no es así. ¿Por qué? Porque hay una radiación llamada la radiación de Hawking que básicamente explica cómo es que los agujeros negros se evaporan. Sí, ¿cómo funciona esto? Resulta que en el espacio, en todo el espacio, todo el tiempo, se generan espontáneamente un par de una partícula y una antipartícula. O sea, una partícula que podría ser, por ejemplo, un quark up y su antipartícula, que es básicamente un quark up, pero con la carga opuesta. Y cuando eso sucede, nada. Para los que no sepan, cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan. Entonces, ¿qué pasa cuando se forman estos pares que normalmente se vuelven a unir y se aniquilan y fin, y se regresa esa energía tomada del espacio al universo? Bueno, ¿qué pasa ahora si retorcemos un poco las cosas y hacemos que ese par de partícula y antipartícula esté justo en el borde de un agujero negro? Que puede ser que una sea tragada por el agujero negro, pero la otra logre escapar. Y eso básicamente es lo que está haciendo, le está robando energía al agujero negro, y así el agujero pierde una ínfima cantidad de energía que es casi nula por el tamaño de la partícula y el tamaño del agujero negro, pero que al fin y al cabo, con el tiempo y el tiempo y el tiempo, se va a terminar por evaporar y desaparecer. Es muy loco. Está actuando todo el tiempo esa radiación de Hawking. Mira, yo tengo un libro que habla o sea, que detalla mucho ese mecanismo. Es un poco avanzado, pero sí te detalla muy bien el funcionamiento de la matemática que hay detrás de él. Se llama, a ver, lo traigo por acá. Cuando, cuando uno está en estos ámbitos, este caballito de aquí significa peligro. Editorial Springer. Muy buenos libros.
Pero sí, es gravedad, agujeros negros y el universo temprano. Entonces, está muy bueno. Igual después te paso el PDF, por ahí lo tengo. Bueno, dale. Aunque no sé si sea ilegal descargar los PDFs de Springer, pero bueno, yo lo tengo por ahí. Ok, entonces mira, yo también comparto la idea de que para estudiar la cuántica y la relatividad no hay mejor objeto que los agujeros negros. Porque si bien uno sabe, ¿no? Que es muy hablado que no se ha podido unificar estas dos teorías, precisamente tienes un objeto muy famoso en el cual intervienen las dos, ¿verdad? O sea, la Sí, relatividad, la dilatación del tiempo, todo esto, y luego tienes la singularidad, que es algo microscópico, donde puede entrar ahí toda la cuántica. Entonces, este tipo de objetos se prestan para que al estudiárseles puedan haber avances significativos en lo que es la mecánica cuántica o inclusive unificar estas dos teorías que son muy, muy fuertes. Y fíjate, a lo mejor también estás ya familiarizado con esto, pero cuando en física buscamos una teoría más fuerte o inclusive en matemáticas, siempre es con menos supuestos. ¿A qué me refiero con menos supuestos? Imagínate que tú tienes un teorema y en este teorema, suponga que tal cosa, además suponga que tal cosa, además suponga que tal cosa. Entonces, entre menos supuestos tú ocupes para que tu teorema se cumpla, tu teoría es más fuerte. Entonces, por eso tenemos, voy a hablar a lo mejor un poquito más pedante, pero no lo hago con afán de nada. En cálculo tenemos la teoría integral de Riemann y luego tenemos la teoría integral de Lebesgue. Entonces la teoría integral de Lebesgue es una teoría más fuerte porque necesitas menos supuestos para poder tú integrar una función. Entonces, el encontrar una teoría más fuerte, la física es demasiado loca, o sea, demasiado loca. sí, Me, tiene me un emociono, me emociono montón. tratando de explicar las cosas, pero a la vez son cosas que si bien uno piensa que entiende, cuando te empiezas a entrar más las cosas, más te vas sintiendo chiquito. Entonces, no sé, es como que un reto que me desanima, pero me anima a la vez. No sé si me explique. Oye, y ahorita tenemos unos 7 minutitos más para ir acabando. Te quería preguntar, cuando tú empiezas a hacer contenido, ¿cuándo fue que tú dijiste, este video pegó? O sea, tu primer video viral, ¿cuál fue y qué sentiste? Bueno, para empezar, ¿por qué yo empecé a grabar videos? Bueno, porque a mí siempre me encantó, además de explorar temas de diferentes ámbitos, contarle a la gente sobre qué es lo que aprendo. A mí siempre me ha gustado eso. Por ahí venían las amigas de mi mamá a casa, ¿viste? Y yo decía, sabía que tal cosa, y las partículas, y me dijeron, y nada, como que un amigo una vez dijo, este chico tiene que abrir una página de Instagram o de YouTube para hablar. Así que, bueno, un poco motivado también por eso, pero también porque me pareció una linda oportunidad, abrí primero el canal de YouTube, en el cual mi primer video fue qué es la física cuántica, explicada fácil, y bueno, ahí conté un poco de qué se trata, y me empecé a hacer videos, obviamente tampoco llegaba a muchas vistas, creo que habré llegado a 200 por ahí, pero lo que realmente me hizo explotar, no sé si explotar, pero lo que me hizo subir un poco más, subir un escalón, digamos, no fue tanto un video, sino que fue una entrevista de Canal 12, que es un medio de comunicación de acá, un noticiero. Y nada, me hicieron una entrevista en mi casa y me hicieron que cuente sobre la física cuántica y me hicieron que muestre un par de libros, qué sé yo, y esto. Y bueno, eso lo ve mucha gente porque obviamente lo pasaron en la tele. Y bueno, ahí subí a más seguidores y bueno, de ahí también hice un par más de entrevistas, así. Y bueno, sobre todo eso es lo que me hizo subir, pero videos así que hayan gustado mucho, mucho. Hay un video, por ejemplo, sobre el platino, que no sé por qué se hizo muy viral, que lo vio mucha gente. Sí, el platino y tenía un montón de vistas. Hubo un video también que aparecía con mi abuelo, en el cual contaba un poco sobre ciencia y él también hablaba. Ese también se hizo muy súper viral. Así que, bueno, un poco eso, pero yo creo que las entrevistas de canales de noticieros me ayudaron un montón. Y fíjate, eso es la parte importante de cuando uno trata, o bueno, cuando uno es divulgador, digo, yo trato, pero o no me dan los tiempos. Por ejemplo, yo soy muy malo editando a lo mejor videos y esto, ahí más o menos con el TikTok, pero no termino de... Y fíjate que yo soy alguien que se va adaptando a las nuevas tecnologías. O sea, yo a mis alumnos les digo, pueden utilizar inteligencia artificial, digo, es una herramienta al fin y al cabo. Este,
pero para hacer contenido, editar videos y esto nunca le agarré la onda. Entonces, cuando alguien trata de divulgar la ciencia, ahí ya logras un alcance, aunque sean 200 personas como mencionabas ahorita, es un alcance muy bueno porque tal vez hay 200,000 personas viendo información falsa en Internet, pero tienes 200 personas que ya se están informando con algo que tú estás comentando. Y más que nada el público joven, ¿sí? Si es difícil encontrar primeramente divulgadores, todavía encontrar divulgadores jóvenes es aún más difícil. ¿Por qué? Porque ahorita la juventud está perdiendo muchas cosas. No digo que las otras cosas no valgan la pena. O sea, puedes ser deportista, te puede gustar leer, te puede gustar el cine, ¿sí? Pero se presta mucho la juventud ahora a caer en información falsa, como está ahorita la inteligencia artificial, que también se puede utilizar para perjudicar porque hacen videos con información falsa, que se Claro. avistó no sé qué objeto y está todo hecho con inteligencia artificial. Entonces, precisamente el que haya jóvenes y niños que estén interesados en la ciencia, que estén interesados en hacer contenido para la ciencia, es algo muy valioso, porque si bien uno puede tratar de ser investigador, llegar a rodearse con gente que investiga en tu área, tratar de lograr algún avance, yo prefiero mil veces más despertar esa curiosidad científica en jóvenes, que a lo mejor de esos 200 jóvenes, no sé, 30 les gusta, 30 se meten en una carrera de ciencias y de esos 30, no sé, 15, por decir algún número, ¿verdad? Se hacen investigadores y logran hacer avances, eso ya es un avance muchísimo mayor al que yo haya hecho una publicación o un avance. Me siento más orgulloso de eso. Entonces, no sé si tú quieras ahorita dejar algún mensaje para jóvenes más o menos de tu edad alrededor que quieran dedicarse a esto o que simplemente para despertarles el gusto por la ciencia. Bueno, primero de todo, para mí una de las claves es no perder la curiosidad, porque si algo hace que nos interesemos en esto, es la curiosidad, el querer entender cómo funciona esto, por qué esto es así. Bueno, eso para mí es clave, no perder la curiosidad, siempre incentivar, siempre estimularla, porque se puede apagar también. Y bueno, aunque no sea en ciencia, ¿no? En cualquier otra rama, la curiosidad y el querer investigar. Si tenés alguna duda, no te quedes con la duda, buscala en internet, en donde sea, pero intenta entender por qué eso es así. O para mí eso es algo súper valioso, ya con eso está hecha más de la mitad de las cosas. Pero un mensaje que me gustaría dejarle también a la gente de la ciencia es que, bueno, que nunca jamás se ponga mal, porque muchas veces uno se frustra, porque son temas complicados, ¿no es cierto? Pero que intente también buscarle la forma sencilla y que intente entender sobre todo de dónde vienen las cosas, porque yo puedo entender por qué, cómo funciona algo, pero no por qué funciona así. Y para mí eso es lo más lindo y lo que hace que todo el capítulo se cierre, digamos. Así que Claro. bueno, ese mensaje me gustaría dejar. Ok, bueno. Gente, pues ahorita ya vemos pocos. Hace rato hubo muchos. Entonces, en los 5 minutitos que tal vez nos quedan ahorita, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún tema de algo para ya ir cerrando. Y bueno, en lo que alguien pregunta algo, pues seguir platicando un poquito de esto. Mira, no sé si en algún momento, porque yo sí, bastantes veces yo me hice amigo de varios streamers y aún sigo siendo, o sea, tenemos contacto y esto, y muchísimas veces me decían, oye, pues tú también haz tu canal, haz stream, y sí lo hice, y estuvo divertido, pero siento que el tiempo no me da, sigo hablando con ellos, y obviamente no todos los días, entrevisté también a algunos actores de doblaje, no sé si por ejemplo tú conozcas o hayas visto Ben 10 o Naruto. Bueno, yo entrevisté a la mujer que hizo la voz de Naruto y bueno, me rodeé así con bastante gente como para hacer contenido. Entonces, te digo, a mí el tiempo es algo que me limita demasiado. Y en algunos momentos me he dicho a mí mismo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Pero no sé, o sea, como que ahorita sigo con esos como que momentos en los que digo, no, 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 ¿sabes qué? Quiero seguirle. ¿Tú en algún momento has sentido esa sensación de ya no quiero hacer contenido? Y bueno, por ahí es difícil por también el tema de los tiempos. Yo voy a un colegio de doble escolaridad,
O sea que entro eso de las 8 de la mañana y salgo a veces a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde. Llego, también hago inglés, tengo clarinete, hago muchas cosas. Y bueno, por ahí cansa, ¿no es cierto?, tener que ponerse a grabar contenido después de haber hecho todas esas cosas y estar cansado. Pero bueno, la verdad que yo siempre voy para adelante porque pienso, si dejo de hacerlo, hay mucha gente que se va a quedar sin saber temas de ciencia. Y bueno, eso es también como un impulso para mí. Claro, sí. Y es un muy buen impulso. Mira, yo cuando estaba más o menos en la secundaria, yo tuve un pensamiento muy raro. Hubo un examen que me fue mal en matemáticas. Y yo decía, es que no me queda claro, no me queda claro por qué, por qué. Y me ponía a ver videos y como que dentro de del mundo de un adolescente, pues te entra la rebeldía, te entra la flojera. Y decía, es que no entiendo, no entiendo. Y hubo un momento en el que yo pensé a futuro. O sea, se me hizo raro el pensamiento. Dije, imagínate que cuando yo tenga a mi hijo y mi hijo esté en secundaria y no entienda este tema, me pregunte, oye, papá, ¿cómo se hace? Que yo no sepa decirle. Y también, o sea, yo me motivé con eso y a partir de ahí me empezó a ir súper bien en todos los temas de matemáticas, tanto que hasta acabé estudiando una carrera de matemática pura. Entonces, pues bueno, o sea, el motivarse uno mismo con, con las cosas que pueden lograr las demás personas aprovechando lo que tú estás ofreciéndoles, es algo muy bonito. Algo muy bonito y que bastantes personas deberían ¿cómo se dice? Pues de aprovechar o tratar de hacerlo ellos mismos. Y mira, te voy a dar un pequeño consejo desde toda mi humildad. Yo también de muy pequeño hacía bastantes cosas. Estuve en taekwondo, en karate, también estuve en algo de canto. Tenía bastantes actividades, ¿sí? Y me gusta, o sea, no me arrepiento de nada, pero también aprovecha a tus amigos. No sé cómo sea tu vida personal fuera de ello, pero yo bastante, y más en la facultad, me privé muchísimo de ir a reuniones con mis amigos, inclusive reuniones en la familia, que se juntaban acá en la casa, y yo por estar estudiando no bajaba con ellos. Entonces es algo que, te digo, pues es parte de uno, pero sí tratar de aprovechar más a tu familia, a tus amigos, de no encerrarse en nuestra burbuja de científicos, ¿verdad? Porque pues uno a Claro, veces está como claro. que en su mundo y en ese momento dices, tú vale la pena porque estoy aprendiendo, pero cuando ya eres grande dices, me hubiera gustado ver, por ejemplo, yo tengo varios sobrinos y los vi así chiquitos, chiquitos, los cargué de recién nacidos y para cuando acordé ya eran grandes, ya tenían 7, 8 años y yo dije, ¿cuándo me perdí esto? O sea, es algo que sí la pensaría dos veces para volver a hacer. Sí, bueno, yo tengo un par de amigos, la verdad, disfruto, sobre todo el tiempo de colegio, que son como 7, 8, 9 horas. Intento disfrutarlo lo más que puedo, pero bueno, obviamente con estos temas siempre es difícil encontrar a alguien que conecte, ¿no es cierto? Porque son cosas muy específicas, muy... Pero bueno, obviamente siempre hay puntos de conexión. Pero bueno, concuerdo en que sí hay que prestar atención a ambas cosas. Bueno, entonces, pues no hubo preguntas. Yo creo Oh, que ya vamos a ir preguntas. cerrando. Y Bueno. igual en lo que ya cerramos, pues si sale alguna preguntita muy bien. Pues mucho gusto, Jano. Me dio mucho gusto conocerte, hablar contigo. Y más que una entrevista, una charla, ¿no? Una charla de Sí, cómo nace todo encantada. esto, que es parte pues de la ciencia también. O sea, charlas científicas es algo que nunca debería de dejar de pasar. Espero que no sea la última vez que platiquemos. Yo tengo pensado en algún futuro próximo, pues invitar a otros creadores de contenido para, pues de ciencia, ¿no? Pues para ya hacer una charla grupal. Tengo algunas amigas que divulgan de astronomía. Conozco algunos otros de matemáticas. No sé si ubiques a uno que se llama Matt Rocks. Bueno, algunos canales de matemáticas también. Entonces, pues me gustaría hacer así como que una charla así, pero con más gente y con gusto estás invitado. Dale, ay, muchas gracias. Yo encantado. Bueno, entonces, pues yo creo que vamos cerrando. Te digo, gracias por tu tiempo. Bueno. Sigue No, por adelante. favor, gracias a vos por la invitación. No, muchas gracias. Es que realmente es algo que me llamó mucho la atención porque mira, yo siempre lo he dicho en mis entrevistas o en las charlas que tengo. Yo no soy alguien que tenga así mucho alcance ni nada, o sea, no tengo ni 2,000 seguidores. Entonces, el que alguien como tú, que tienes como 85,000,
Yo dije, nada, pues ni me va a contestar. Entonces, esa parte también habla muy bien de ti. Te digo, muchas gracias por prestar a tu tiempo. Y te digo, espero que en un futuro próximo volvamos a coincidir y pues tener una plática a lo mejor ya un poquito más detallada, más, ¿cómo se dice? Más elaborada para la gente. Mira, tenemos aquí una pregunta. Me pregunta ahí Alex, no sé si la quieras leer. Sí, claro, para ti, ¿cuál es la importancia de la mecánica cuántica? Bueno, yo creo que la mecánica cuántica nos ayuda a entender un montón el funcionamiento del universo. Primero esto y después las aplicaciones prácticas. O sea, gracias a la mecánica cuántica hemos llegado a entender cómo funcionan los agujeros negros, cómo el universo se creó gracias al Big Bang, porque hay muchas cosas cuánticas que entran ahí. Hemos podido entender cómo funciona la materia a menor escala, pero hay muchas aplicaciones prácticas que sin la cuántica no podrían estar. Por ejemplo, hay muchos estudios médicos, bueno, las resonancias magnéticas, un montón de estudios que sin la cuántica no podrían ocurrir porque su funcionamiento es puramente de esta ciencia, ¿no? Bueno, por ejemplo, eso, hay muchas cosas que gracias a la cuántica se han podido mejorar. Bueno, ojalá que las computadoras cuánticas rindan efecto, ¿no es cierto? Porque nos podrían ayudar a hacer cálculos complejos en muy poco tiempo, de forma muy básica. Pero bueno, yo creo que eso es un poco lo importante. Nos ayuda a entender el mundo y a mejorar el mundo también, las dos cosas. Y nuevamente, o sea, ahí es la importancia de qué es la ciencia, ¿no? Porque no nada más es tener información o tener una teoría, o porque sí, o sea, tenerla de adorno, sino ver en qué la puedo utilizar para avanzar más las cosas. De hecho, yo la semana pasada o hace como 2 semanas les puse a mis alumnos un video de matemáticas donde no podían resolver una ecuación cúbica, unos estudiantes, bueno, matemáticos antiguos, y total, llega una persona que sí lo logra hacer, pero en esos años ellos se guardaban la información, decían, no, 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 este es algo que yo hice y nadie más lo va a saber, y lo guardaban en el cajón. ¿Por qué? Porque los matemáticos en la antigüedad se jugaban el puesto. Sí, si llegaba un matemático que supiera más que tú, te quitaba el trabajo. Se retaban a duelos matemáticos, les ponían 30 preguntas, cada quien se ponía 30 preguntas, y el que contestara más, pues le ganaba el puesto al otro matemático. Entonces, pues se guardaban la información porque decían, yo le puedo preguntar cosas de este resultado que yo tengo, que solamente yo lo tengo, y así no me va a poder ganar. Entonces, pasan los años, este matemático muere, y en su lecho de muerte le deja el procedimiento, o sea, su algoritmo, a un estudiante suyo, que pues no era muy brillante, que digamos. Entonces, se jactaba él de poder resolver esta ecuación cúbica, y llega un matemático nuevo que sí era muy talentoso a la ciudad, y él había escuchado rumores de, oye, pues es que dicen que él sabe resolver la cúbica reducida. Entonces, antes de retarlo, él se pone a encontrar alguna manera de lograr también resolver, y también da con el método. Entonces, el otro que se guardó el resultado de su maestro le puso 30 problemas puras cúbicas reducidas. Y él, como ya había encontrado otro método, las pudo resolver todas en 40 minutos, y el otro matemático no pudo resolver ni un problema de los que le dio el otro. Le dio, o sea, se fue, se quedó con su trabajo, y esta persona, después de un tiempo, también se guardó el resultado, ¿no? Llega otro matemático y le pregunta, dime cómo hacerle, por favor, y tampoco no le quería, hasta que lo convence, pero fíjate, era cúbica reducida, entonces todavía faltaba la cúbica completa. Le dice, ok, te voy a decir cómo, te voy a enseñar el procedimiento, pero quiero que jures bajo palabra que no vas a revelar el procedimiento. Ok, lo juro. Una vez que ya tiene el procedimiento, el otro logra completar, resolver la cúbica completa, no nada más la reducida. Entonces él quería publicar para que todos supieran cómo se hacía, pero pues estaba el problema de que había jurado no revelar el procedimiento. Entonces lo que hace él es que investiga y encuentra los papeles del primerito, el que murió y que le dejó el procedimiento al joven. Claro. Lo encuentra y bajo ese procedimiento publica el artículo. Entonces, todo eso pasaron como unos 30, 40 años. Entonces, imagínate, nada más porque una persona no quiso compartir el conocimiento con alguien más, todo lo que se estancó el álgebra por no querer compartir el conocimiento. Entonces, parte de la ciencia, y ahí perdón por la historia un poquito larga, pero era para dar contexto, parte de la ciencia es compartir tus resultados para que a lo mejor donde tú te atoraste,
alguien más pueda continuar. Y eso es lo bonito de todo, el progreso. Sí, es re importante. Para mí es un área que eso ha cambiado, ¿no? Pero ahora es un área súper colaborativa, ¿no es cierto? Que avanzar es algo entre todos. Exactamente, la colaboración. Y bueno, pues aquí estamos haciendo una pequeña colaboración. Te digo, yo no tengo mucho que aportar, tengo poquitos seguidores, poquitos viewers, pero pues bueno, ahí, ahí te agradezco nuevamente que hayas podido, bueno, que hayas accedido a estar un rato acá en la charla y pues nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias por la entrevista, estuvo re linda, me encanta haber charlado. Y obvio, me encantaría volver a hacer una colaboración, hablando de colaboraciones. Así que bueno, no, de verdad a vos, muchas gracias y estuvo hermoso. Gracias, nos vemos, Jano, cuídate. Bueno, nos vemos, gracias por ver también. Chao.